Oremos. Padre, gracias te damos por esa preciosa sangre por medio de la cual hoy nosotros podemos cantar y declarar que tenemos libertad. No hay nada más precioso que recibir esa gracia y por esa gracia que hemos recibido poder ahora levantar nuestras voces y adorarte, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor. Queremos responder, Señor, a esa manifestación de amor. Queremos responder a esa gracia, a ese regalo inmerecido que hemos recibido en Cristo Jesús. Cuánto te anhela nuestra alma, cuánto te anhela nuestro corazón, Jesús. Por eso venimos una vez más, venimos un domingo más, queriendo escuchar tu voz, queriendo recibir tus enseñanzas. Que tu Espíritu Santo una vez más hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo una vez más nos muestre la realidad de nuestros corazones. Y al ver la realidad de nuestro corazón, de cuántas veces, qué tan lejos caminamos de ti, Dios, queremos pedirte que tu palabra nos anime y tu palabra nos muestre cuál es tu plan, cuál es tu propósito, cómo hoy quieres cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos para una vez más recibir de ti. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno poder estar juntos una vez más. Pueden tomar sus lugares. Qué bueno que podemos estar nuevamente adorando en Church Project. Queremos recordarte un poco de quiénes somos. En Church Project nos gusta decir que somos una iglesia, somos un grupo de personas que amamos a Jesús, pero también nos amamos los unos a los otros y queremos dar a conocer el amor que hemos experimentado de parte de Dios a cada una de las personas que vamos conociendo. Pero también somos un proyecto. Estamos en una búsqueda continua de regresar a la iglesia original, la iglesia que Jesús quiere que nosotros seamos. En el libro de Hechos vemos cómo la iglesia se reunía el primer día de la semana, el día domingo, para poder estar adorando y recibiendo la enseñanza de los apóstoles, pero también se reunían entre semana para poder estar creciendo como comunidad, siendo discipulados unos de otros. Y por eso es que como iglesia nosotros nos reunimos en las iglesias en casa. Durante el verano tenemos una pausa de las iglesias en casa. Todavía tenemos un par de semanas más donde no tenemos iglesia en casa, pero queremos que durante el verano tal vez puedas aún estar conociendo algunas de las personas que son parte de las iglesias en casa, poder ser parte de alguna de ellas. Si quieres ser parte de una iglesia en casa porque aún no eres parte de ninguna, te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo la oportunidad de poder crecer en una comunidad de creyentes que se aman unos a otros y que también quieren amarte a ti y que puedas experimentar el amor de Dios a través de ellos. Si quieres más informes acerca de las iglesias en casa, puedes escanear el código QR que está atrás mío, o también puedes ir atrás en el lobby. Hay un mapa de la ciudad de Miami y ahí vamos a estar listos para poder darte más informes acerca de las iglesias en casa. También aquí en Church Project creemos en la simplicidad por el bien de la generosidad. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros hacemos queremos hacerlo lo más simple posible, lo más sencillo posible, con el menor presupuesto posible, para entonces poder estar sirviendo a nuestra comunidad y utilizar los recursos que tenemos para la expansión del reino de Dios. Entonces, si tú consideras Church Project tu iglesia, si esta es tu comunidad de fe donde tú estás creciendo espiritualmente, queremos también invitarte a que puedas escanear el código QR detrás mío o entrar a cpmiami.org para poder estar dando tu diezmo, tu ofrenda en línea, o también hay una caja negra ahí al fondo donde puedes después pasar y depositar tus diezmos y tus ofrendas. Saben, es un gusto poder estar juntos como iglesia compartiendo esta mañana, este domingo. Y lo más importante que nosotros hacemos cada domingo es abrir la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. ¿Están listos para escuchar la voz de Dios esta mañana? Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 11. Después de la tremenda lectura que Dani se mandó la semana pasada, porque Dani me dijo que le tomó 12 minutos leer el pasaje de la semana pasada, hoy no vamos a estudiar un pasaje tan largo. Vamos a estar en Hechos capítulo 11 a partir del versículo
a partir del versículo 19 hasta el versículo 30. Vamos a estar leyendo este pasaje y vamos a estar viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Cuando leemos este pasaje y cuando estamos estudiando el libro de los Hechos, creo que es importante para nosotros entender el contexto de cuándo está escrito este libro y por qué fue escrito este libro. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue uno de los discípulos de la iglesia apostólica. Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús, pero fue uno de los discípulos de la iglesia apostólica, un investigador, un médico, una persona muy inteligente que él se encargó de recopilar el registro histórico de todo lo que sucedió en la vida de Jesús y escribió el evangelio según Lucas. Pero después él también se encargó de recopilar todo el registro histórico de lo que sucedió con la iglesia apostólica y él escribió el libro de los Hechos. Se cree que estos escritos fueron parte de lo que fue utilizado en la defensa del apóstol Pablo en Roma para poder defender el caso de la iglesia y defender el caso del apóstol Pablo delante de las autoridades para evitar que él fuera ejecutado, porque él estaba siendo acusado de sedición, de haber estado levantando al pueblo en contra del gobierno romano. Sin embargo, algo que tal vez no sabemos específicamente por qué se escribió, para nosotros es algo precioso. Porque nos muestra el mover del Espíritu Santo a través de los discípulos, a través de la iglesia de Jesucristo, y al mismo tiempo nos deja ver el plan de Dios para nosotros como su iglesia. Nuestra oración mientras estamos estudiando el libro de los Hechos es que cada cosa que nosotros leemos del libro de los Hechos podamos creer, obviamente, que fue verdad para los discípulos, pero también que es verdad para nosotros hoy. Si creemos que el Espíritu Santo del libro de los Hechos es el mismo Espíritu Santo que hoy habita en nuestros corazones y que se mueve a través de nosotros en la iglesia, entonces nosotros podemos tener la seguridad de que Dios, así como hizo cosas grandiosas a través de la iglesia en el libro de los Hechos, puede continuar haciendo las mismas cosas y aún mayores a través de nosotros. Y cuando hablamos acerca de mayores, no me estoy hablando acerca de milagros más grandes, pero estoy hablando acerca de que hoy tú y yo tenemos la posibilidad de ser parte de una iglesia en todo el mundo, en distintos idiomas, en distintas localidades, y podemos ser parte del plan de Dios de continuar alcanzando a los perdidos, de poder hacer discípulos de Jesucristo. Y como le dijo Jesús a Pedro, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es un móvil imparable del cual tú y yo somos parte. Así que al estudiar el libro de los Hechos, quiero invitarte a que puedas soñar conmigo, que podamos pensar cómo Dios quiere utilizarte a ti, quiere utilizarme a mí, a través de lo que el Espíritu Santo te ha dado, a través de los dones que el Espíritu Santo te ha dado, a través del talento que el Espíritu Santo te ha dado, a través del poder que el Espíritu Santo te ha dado para poder compartir el evangelio. Esa es parte de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Entonces, yendo al pasaje aquí en Hechos capítulo 11, vamos a darle lectura y después de eso quiero recordarte un poco de lo que estaba sucediendo. Hechos 11, 19 al 30 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este es uno de los pasajes que más me gustan del libro de Hechos.
Y la razón por la cual me gusta tanto este pasaje del libro de Hechos es porque vamos a ver la mano poderosa de Dios haciendo cosas grandes. Multitudes llegando al evangelio, multitudes convirtiéndose, multitudes conformándose como discípulos de Jesucristo. Y fue tal la obra de Dios en esa ciudad que dice que por primera vez se les llamó cristianos. Y eso es algo muy relevante, porque no fue en Jerusalén donde estaban los apóstoles, no fue el lugar donde estaban tal vez todos los nombres famosos de aquellos que habían estado con Jesús, donde por primera vez se les llamó cristianos, sino que fue en Antioquía. Y eso nos tiene que dejar ver la relevancia que tiene el mover del Espíritu Santo a través de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y creo que si prestamos atención a este pasaje, vamos a darnos cuenta que cuando llegan los discípulos, cuando llega Bernabé, cuando llega Pablo, ellos llegan solamente a confirmar y ver lo que Dios ya estaba haciendo en ese lugar. Pero el mover de Dios en ese lugar, la multiplicación del evangelio que se estaba dando en ese lugar, fue el resultado de la mano soberana de Dios. La mano de Dios estaba con estos discípulos, pero también fue el trabajo de personas comprometidas a extender el reino de Dios. Y quiero que veamos estos dos elementos en este pasaje: la mano poderosa de Dios, pero también personas comprometidas. Personas que estuvieron dispuestas a ir más allá. Personas que estuvieron dispuestas a no quedarse calladas. Personas que entendían cuál era su misión. Personas que entendían para qué Dios los había rescatado, para qué Dios los había salvado. Pero si nosotros entendemos el contexto de lo que estaba sucediendo, tenemos que darnos cuenta que lo que ellos estaban viviendo no era una situación, un contexto, circunstancias fáciles. Ellos no estaban viviendo un momento en el cual el evangelio era el tema de moda. No estaban viviendo un momento en el cual tal vez las personas orgullosamente portaban camisetas que decían Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. No. El primer versículo, el versículo 19, nos dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, dice, llegaron hasta Chipre, Fenicia y Antioquía, pero dice la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Y esto es muy importante, porque estos creyentes, en lugar de achicarse a causa de la persecución, en lugar de esconderse, y a veces cuando escuchamos las historias del libro de los Hechos, pensaríamos que tal vez los creyentes estaban todos escondidos en las catacumbas, porque hemos escuchado eso, de que estaban en las catacumbas y que se escondían para que no los encontraran. Pero aquí lo que vemos es personas compartiendo el evangelio. Gente que estaba siendo perseguida a causa de la predicación del evangelio y que continuaron predicando el evangelio. Eso es algo increíble. Y eso me llama tanto la atención que creo que tendría que mover nuestros corazones a pensar, si ellos predicaban así bajo persecución, ¿por qué a nosotros nos cuesta compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús? ¿Qué necesita hacer Dios? ¿Necesita traer mayor persecución para que entonces nosotros prediquemos el evangelio? ¿Necesita que seamos entonces perseguidos y que tal vez nuestras vidas estén en peligro para que entonces nosotros vayamos y compartamos acerca de Jesús? Y eso es importante que nosotros lo veamos y que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque estas personas entendían que la multiplicación del evangelio había sido algo iniciado por la mano de Dios. La persecución no fueron circunstancias ajenas al plan de Dios. Dios estaba detrás de la persecución porque Dios tenía un plan para que sus discípulos, al ser esparcidos, ellos llegaran y predicaran el evangelio no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria, y dice la Biblia, hasta los fines de la tierra. El poder que ellos habían recibido era un poder para poder estar predicando el evangelio y salir de su comodidad, salir de sus cuatro paredes, salir de aquello en lo cual ellos encontraban seguridad y salir y predicar el evangelio. Y me encanta porque cuando vemos en este pasaje eso, vemos cómo estas personas, el medio que ellos tenían era personas comunes que le contaban a otros acerca de Jesús. En los primeros versículos no encontramos ningún nombre de ningún predicador famoso. Sin embargo, vemos que la mano poderosa de Dios estaba con ellos y que muchas personas se convertían al evangelio. ¿Qué te deja ver eso?
Que muchas veces la predicación del evangelio y la multiplicación del evangelio no requiere de personas predicando desde una plataforma, personas que tienen un nombre famoso, con una plataforma en redes sociales famosas, con miles y millones de seguidores. ¿Sabes a través de qué se dan las multiplicaciones y los movimientos y los avivamientos en el Espíritu Santo? A través de personas que están hambrientas por el Espíritu de Dios, obrando a través de ellos y predicando el evangelio de Jesucristo. Así se mueve Dios. Y así fue el mover del Espíritu Santo aquí en esta iglesia en Antioquía. Ellos eran personas comunes y corrientes, sin nombres, sin plataformas. Eran personas que le contaban a otros de Jesús. Mira cómo dice el versículo 18. Dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y versículo 19 dice: no hablando la palabra de nadie, sino a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. ¿Alguna vez has pensado, pero ¿quién me va a escuchar a mí? ¿Quién soy yo para que la gente escuche el evangelio a través de mí? Y algo que es importante que nosotros entendamos es lo siguiente: si Dios te ha rescatado de la esclavitud del pecado y Dios te ha perdonado tus pecados y tú has experimentado el milagro de la salvación en tu vida, tú tienes una historia para contarle a este mundo. Tal vez tu testimonio no sea tan espectacular como alguien que estuvo en la cárcel y que mató a una persona y que Cristo lo encontró en la cárcel mientras él estaba leyendo la Biblia. Y tal vez tu testimonio no es tan impresionante de esa manera como el mío. Yo me convertí a los 4 años cuando mi mamá me compartió del evangelio, y a partir de ese momento Dios empezó a hacer cosas en mi vida que tal vez no viví todas las cosas que muchas otras personas han vivido. Sin embargo, que Dios haya tenido misericordia de mí y a los 4 años me haya alcanzado y me haya protegido de un montón de cosas que podrían haber sucedido en mi vida si yo no hubiese conocido a Cristo. Porque conociéndome, si Cristo no me hubiese alcanzado a los 4 años, tal vez ya habrían leído de mí en las noticias. Tal vez estaría volando aviones de un lugar para el otro, traficando con cosas de las cuales no quiero hablar en este momento. Pero Dios me rescató, me salvó. Y hoy te puedo decir que Dios, en su misericordia y en su gracia, Él ha hecho en mi vida algo que yo jamás podría haber experimentado de ninguna otra forma si no hubiese sido por el poder de Dios en mi vida. Dios me ha dado una historia que contar, y Dios te ha dado a ti una historia que contar. Y estas personas, le dice que le iban y le contaban, personas comunes y corrientes, iban y contaban su experiencia con Jesús. Porque cuando ellos dicen que ellos hablaban acerca de el evangelio del Señor Jesús, esa palabra evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios tiene un plan de salvación, de redención, de perdón, de reconciliación, de restauración para el hombre. Y eso es suficiente para que nosotros seamos motivados a compartir la verdad de Jesucristo, aún a pesar de la persecución. El mismo mensaje por el cual los habían corrido de Jerusalén es el mismo mensaje que ellos estaban compartiendo en Antioquía. Podríamos decir que aquello por lo cual ellos estaban siendo perseguidos no fue algo que ellos escondieron de las demás personas, sino que ellos estuvieron dispuestos a compartirlo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos sabían que lo que ellos tenían, el mensaje que ellos tenían, era poderoso para transformar vidas de personas, así como sus vidas habían sido transformadas por el poder del evangelio. El mensaje que tú y yo tenemos, la historia que tú y yo tenemos que contar, no es una historia de superación personal. Es una historia de transformación del alma. Es una historia donde tu vida y mi vida ya no son las mismas. No porque encontramos en un gurú verdades trascendentales que han cambiado nuestra forma de alimentarnos, sino que nuestra alma, que iba camino a la condenación a causa del pecado y a causa de nuestra maldad, hoy va camino a la eternidad con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y Jesús le había dicho a sus discípulos, Jesús les había enseñado que ellos iban a experimentar persecución. Jesús les dijo en Juan capítulo 15 versículos 18 y 19: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y al final de Juan capítulo 16, Jesús también les dice: yo les digo estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El mensaje que tú y yo tenemos acerca del evangelio es un mensaje que nos va a traer tal vez persecución sobre esta tierra.
Tal vez no vamos a experimentar la persecución que experimentaron esos creyentes, no lo sé. Hay algunos que piensan que el mundo va en una dirección en la cual todos nosotros en algún momento vamos a experimentar persecución, aún aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, algo sí tenemos la seguridad de que aunque venga la persecución y aunque nuestras vidas sean puestas en peligro y aunque el enemigo quiere quitarnos nuestra vida, nuestra salud, nuestras riquezas y nuestras posesiones, algo no nos puede quitar, y es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y porque nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús, porque nuestra esperanza no está en nuestras buenas obras. Nuestra esperanza no está en cómo nos portemos hoy y qué tal que mañana nos portamos mal y entonces perdemos la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. En eso está nuestra esperanza, en que la sangre de Jesús limpia todos nuestros pecados, en que el que confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna, tiene perdón de pecados, tiene esperanza de vida eterna. Y porque nuestra esperanza está puesta en eso, nosotros podemos entonces aprender a abrazar el sufrimiento. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban aprovechando el sufrimiento como una oportunidad de dar testimonio acerca de Cristo Jesús. Desgraciadamente hoy vivimos en una sociedad que quiere huir del sufrimiento. Es más, hay una teología que te enseña que los hijos de Dios no deberían de sufrir, que los hijos de Dios en realidad tendrían que estar disfrutando de abundancia y de riquezas, y de que los hijos de Dios tendrían que estar disfrutando de posiciones de autoridad, y que los hijos de Dios tendrían que estar viviendo como reyes y sacerdotes, tomando todo lo que este mundo nos ha arrebatado, cuando la realidad es esta. Jesús les dijo: hey, bienaventurados si los persiguen. Bienaventurados significa más que felices y bendecidos. Siéntanse si pierden sus posesiones, su salud y todo lo que tienen sobre esta tierra con tal de anunciar el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio. Esa es la verdad del evangelio. Fuimos salvos por el sufrimiento de nuestro Salvador, para que entonces nosotros, si sufrimos sobre esta tierra, podamos dar testimonio de cómo Cristo sufrió en la cruz del Calvario, para que nosotros no suframos por la eternidad la condenación del pecado. Pero si nos toca sufrir sobre esta tierra, si tal vez hay una enfermedad en tu vida, si tal vez viene pobreza en tu vida, si tal vez en tu vida estás pasando por un tiempo de desierto, de sequía en tu vida, Dios tal vez te está trayendo a ese lugar para que desde ese lugar tú puedas proclamar que aún en medio de esa sequía, en medio de esa pobreza y en medio de esa enfermedad, Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo nuestro Señor, y por lo tanto podemos vivir y sufrir sobre esta tierra dignamente, dando testimonio de aquel que es digno. Eso es lo que vemos en este pasaje. Hombres y mujeres que estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, y por eso compartían y daban testimonio del evangelio. Y mi pregunta para nosotros es la siguiente: ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a perderlo todo sobre esta tierra? Perder posesiones, perder tal vez posiciones. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo para algunos puede llegar a ser un mensaje popular, pero para algunos otros el mensaje de Jesucristo les va a causar incomodidad. Y cuando tú comiences a hablar del evangelio en tu área de trabajo, o cuando tú comiences a hablar del evangelio con tus amigos, tal vez van a haber personas que te van a rechazar, van a haber relaciones que vas a perder, van a haber posiciones laborales que puedes llegar a perder y pueden estar en peligro. Tal vez van a haber personas que ya no van a querer saber nada acerca de ti. Pero si tú estás dispuesto a pagar el costo, déjame decirte algo: el mensaje que tú estás transmitiendo es mucho más poderoso y es mucho más próspero para tu alma y para el alma de las personas que cualquier otra cosa que tú puedas ganar sobre esta tierra. Tanto así que estos discípulos, mira lo que nos muestra este pasaje. Estos discípulos estaban dispuestos a predicar el evangelio. Versículo 21, y dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Gran número que creyó ¿en qué? En el evangelio. Gran número de personas que creyeron y entendieron quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y a causa de su fe, dice que este grupo de personas experimentaron la mano poderosa de Dios en sus vidas.
y la mano poderosa de Dios estaba con ellos y daban testimonio de que Cristo Jesús es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Pero lo que vemos después en los siguientes siguientes 3 versículos, 22 al 24, es como estas personas no solamente estaban apasionadas por el evangelio, sino vamos a ver cómo hay personas que fueron inspiradas a causa de la gracia salvadora que estaba siendo manifestada por Dios en esta comunidad. Fíjate lo que sucedió. Dice que la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Este Bernabé es el mismo Bernabé del cual leímos en los primeros capítulos de Hechos, que nos dice que era un hombre de negocios que vendió sus propiedades y entregó el dinero a los apóstoles, y después de eso había una pareja, Ananías y Zafira, que estuvieron dispuestos a mentir al Espíritu Santo y cayeron muertos. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, Bernabé, una persona que Dios utilizó a través de su generosidad, fue la persona a la cual los discípulos, los apóstoles, enviaron a Antioquía para conocer y ver qué era lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y dice que cuando él llegó y vio el testimonio de Dios, lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, ¿cuál fue su reacción? Dice que se regocijó y su corazón fue animado. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vemos el mover de Dios, y cuando nosotros vemos el mover de Dios que no depende de nosotros y que no depende de un solo lugar geográfico, nuestro corazón tiene que animarse al saber de que Dios sigue haciendo milagros y que el evangelio tiene poder para salvar, aun cuando ninguno de los discípulos o los apóstoles estaban predicando en ese lugar. Porque Dios utiliza personas comunes en el poder del Espíritu Santo para proclamar un mensaje poderoso que tiene el poder de transformar vidas. Cuando dice aquí que muchas personas, el gran número de personas que creyó con ellos se convirtió al Señor, esa palabra convirtió significa que sus vidas dieron un cambio de 180 grados. Sus vidas fueron transformadas. Y cuando Bernabé vio eso, se regocijó. En lugar de criticar y en lugar de juzgar, dice que su corazón se llenó de gozo. Y creo que esto es importante porque a veces podemos llegar a ser personas que vamos juzgando cuando vemos cosas que Dios está haciendo y decimos, no, eso yo creo que no es obra de Dios. No, eso yo creo que es puro show. No, yo creo que eso es puro. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, porque a veces podemos llegar a estar juzgando lo que Dios está haciendo en la vida de una persona o lo que Dios está haciendo a través del ministerio de una persona. Lo que tenemos que juzgar es si el evangelio de Dios está siendo predicado. Y Bernabé en este momento se regocijó porque vio que sus vidas estaban siendo transformadas porque el mensaje que ellos predicaban era el evangelio. Tal vez los métodos, los medios no eran los mismos, las personas no eran las mismas, los mensajeros no eran los mismos, pero Dios estaba obrando. Y aquí nos muestra que Bernabé se regocija, pero al mismo tiempo no solamente se regocija, porque la evidencia de la gracia de Dios nos tiene que obligar a ser parte de la obra de Dios y gozarnos de ver lo que Dios está haciendo, pero también confrontó al pueblo, a esta gente, a esta iglesia, y les dijo, hey, tengan cuidado. Fíjate lo que les dice en el versículo 23. Les dice que les exhortó para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Saben lo que Bernabé le estaba diciendo? Bernabé le estaba diciendo, lo que Dios está haciendo aquí es especial. Lo que Dios está haciendo aquí es poderoso. Así que cuiden sus corazones. Cuiden sus corazones y manténganse firmes, para que ustedes tal vez no ensucien o no estorben lo que Dios está queriendo hacer en este lugar. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si bien Dios ha puesto su espíritu en nosotros y Dios nos ha dado poder para ser mensajeros del evangelio, hay personas que en lugar de traer a otros a Cristo, están alejando de Cristo a personas. Porque tal vez a través de su forma de vivir, a través de sus actitudes, a través de su forma de hablar, a través de sus acciones, están haciendo que la gente rechace el evangelio. Porque si hay algo que me cuesta escuchar, es cuando alguien dice, sí, está bien, sí, yo creo en Cristo, pero yo no creo en los cristianos. Oh, qué horrible. Yo creo en Jesús, pero yo no creo en la iglesia. Yo creo en la palabra, pero yo no creo en los predicadores.
¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos nuestro corazón y nosotros no nos mantenemos firmes en la verdad del Evangelio y nosotros no protegemos la pureza del Evangelio y nuestra pureza, nuestra santidad, y caminamos en obediencia a Cristo, en lugar de atraer a otros a Cristo, podemos hacer tropezar a personas, y esas personas van a alejarse de Dios a causa de nuestro mal testimonio. Y por eso Bernabé aquí les dice, Dios está haciendo algo especial. Y esta iglesia, esta es mi exhortación también para nosotros. Creo que esta palabra es para nosotros. Dios está haciendo algo especial en este lugar. Y Dios quiere hacer cosas aún más grandes a través de cada una de las personas que están sentadas en este lugar y que son parte de esta iglesia. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que mantenernos firmes en el Evangelio. Tenemos que mantenernos en obediencia a la palabra de Dios y dar testimonio de Cristo que refleje el poder transformador del Evangelio. Que las personas afuera puedan agarrar y puedan decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de cómo era Mario, yo me acuerdo de cómo era Ale, yo me acuerdo de cómo era Joey, y yo me acuerdo de cuando él no conocía a Cristo, y lo que yo hoy puedo ver en él es una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Y que eso que las personas puedan ver en nosotros realmente pueda dar testimonio de lo que Jesús es y de lo que Jesús tiene el poder para hacer. Por esa razón nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros corazones, tener cuidado de nosotros mismos. Pero también lo siguiente que vemos a partir del versículo 25 al versículo 26 es cómo Bernabé estaba dispuesto a compartir esta experiencia con otros. Bernabé no solamente experimentó la gracia de Dios al ver el obrar de Dios, sino que él se quedó en ese lugar y él quiso ser parte. Fíjate lo que dice versículos 25 y 26. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y quiero que veas algo especial. Más personas se sumaban a la obra de Dios. Todo este mover en Antioquía, esta iglesia que por primera vez fueron conocidas como cristianos, empezó con personas comunes o corrientes compartiendo el Evangelio. Pero de repente Bernabé ve lo que Dios estaba haciendo y él decide sumarse. Y no solamente eso, va y busca a Saulo. Ahora, Saulo estaba, tal vez en este momento, no estaba siendo parte del mover de la iglesia y del avanzar de la iglesia, porque Saulo había sido recluido en Tarso a causa de que la gente le tenía miedo. La gente estaba atemorizada de Saulo o de Pablo. ¿Por qué? Porque él había sido un perseguidor de la iglesia. Pero Bernabé fue el primero en ir y buscarlo e incluirlo en el ministerio y en el movimiento que Dios estaba haciendo a través de la iglesia. Y esto nos tiene que dejar de ver algo bien importante. La obra a la cual Dios nos ha llamado no es para que nosotros la hagamos solos. Dios ha provisto de personas, Dios ha provisto de una comunidad alrededor de nosotros. Personas con distintos dones, con distintos talentos. Personas con distintas personalidades y con distinto carácter. Personas que tal vez son maduras espiritualmente y personas que son inmaduras espiritualmente. Personas que tal vez tienen un testimonio impresionante y personas que tal vez recién están experimentando el poder transformador del Evangelio en sus vidas. Pero todos hemos sido llamados a conformar una comunidad y juntos poder ser parte del mover de Dios y del ministerio que Dios quiere hacer a través de una iglesia. Porque la iglesia, dice la palabra, es como un cuerpo que tiene distintos miembros. Algunos tal vez tienen un don y otros tienen otro talento, y algunos tienen una habilidad y algunos tienen una historia, un testimonio que contar. Pero todos conformamos este cuerpo y todos tenemos el propósito y la misión de ser parte de lo que Dios quiere hacer para alcanzar a más personas con el Evangelio de Jesucristo. Y Bernabé lo tenía bien claro. Bernabé tal vez no pensó, ahora yo soy la persona que enviaron de Jerusalén y ahora yo me voy a hacer cargo y la gente va a empezar a conocer quién es Bernabé. Allá yo era un hombre de negocios, aquí voy a ser el pastor multitudinario. No, él fue y buscó a Pablo. Él sabía que esta iglesia necesitaba recibir lo que Pablo tenía para compartir con ellos. Y eso es porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una impresión del reino. Es como si tú y yo fuéramos cada uno un sello. Y cada vez que nosotros somos parte de una iglesia y aportamos a la iglesia a través de nuestros talentos, a través de nuestro testimonio, a través de nuestros tesoros, a través de todo lo que Dios te ha dado, tú y yo compartimos y aportamos a la iglesia de Jesucristo. La iglesia comienza a ser un mosaico de todo lo que Dios es y hace a través de cada una de las vidas de las personas que conformamos la iglesia.
Y Bernabé lo tenía bien claro. Bernabé sabía que Dios estaba formando una comunidad y que Pablo tenía que ser parte de lo que Dios estaba a punto de hacer en ese lugar. Y Bernabé fue a buscar a Pablo de Tarso para compartir un momento tan especial, aún, tal vez a expensas de lo que la gente podría llegar a pensar o decir acerca de Pablo. Y creo que tú y yo tenemos que aprender de eso. Tenemos que entender que Dios nos ha puesto en una comunidad de fe, donde hay personas que tal vez necesitan ser discipuladas y otros que necesitan empezar a discipular. Donde hay personas que tal vez tienen mucha experiencia en la palabra y hay personas que necesitan comenzar a tener una experiencia con Dios. Pero juntos Dios quiere construir esta iglesia. Juntos Dios estaba construyendo este testimonio de fe a través de esta iglesia en Antioquía. Y por último, lo que vemos en este pasaje, versículos 27 al 30, es lo siguiente. Mira lo que sucede. Dice que unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y dice que se levantó uno de ellos, Agabo, y dio a entender que ciertamente habría una hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Y algo que sucedió aquí que es increíble, es que esta iglesia, una iglesia joven, ¿ok? Una iglesia de personas que muchos de ellos recién estaban entendiendo el evangelio, recién estaban teniendo una experiencia con la iglesia cristiana. De repente, cuando ellos escuchan acerca de que iba a venir un hambre, iba a venir un tiempo difícil para la iglesia, un tiempo difícil para todos a causa de un momento de hambre, un momento de tal vez de prueba. Fíjate lo que sucede el versículo 29. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y quiero que veas lo que hace el evangelio. El evangelio, en lugar de que estos discípulos, cuando escucharon de que iba a venir una gran hambre y que tal vez iba a haber escasez de alimentos, ellos no fueron corriendo a comprar todo lo que podían y a guardar como tal vez muchos de nosotros hicimos al principio de la pandemia. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia? ¿Se acuerdan? Algo que me impresiona aquí en Miami es cuando de repente se escucha como que va a haber una tormenta, como que se escucha que va a haber un huracán, todo el mundo sale al Sam's, sale al Costco y los ves a todos con los paquetes de agua, ¿no? Y rollos de papel higiénico. No vaya a ser que nos quedemos sin papel higiénico. Lo mismo sucedió en la pandemia, porque nuestro instinto natural es de preservación, pero nuestro instinto espiritual es de generosidad. Porque cuando Dios nos vio en medio de nuestra necesidad, Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos experimentar su generosidad a través de Él entregar lo más precioso que tenía, su Hijo. Pero cuando nosotros experimentamos el poder del evangelio como estos discípulos, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de que sus vidas tal vez estaban siendo puestas en peligro, en lugar de ellos pensar en sí mismos, ellos pensaron en sus hermanos. Ellos pensaron en los otros creyentes. Ellos pensaron en aquellas personas que también estaban experimentando este tiempo de necesidad. Porque la generosidad de nuestras vidas es el resultado de la gratitud que nosotros tenemos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y estas personas entendían tan claramente el evangelio que en lugar de pensar en su preservación, ellos pensaron en ser generosos y en compartir lo que Dios les había dado y lo que Dios les había dado para compartir. Creo que al ver esto, al ver este ejemplo, tenemos que preguntarnos nosotros también: ¿estamos agradecidos por la provisión de Dios para nuestras vidas? Y es tan clara la gratitud que nosotros tenemos que estamos dispuestos a dar generosamente, sin esperar nada a cambio, como respuesta de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Creo que al ver esta iglesia en Antioquía, nos tiene que llevar a examinar nuestros corazones y hacernos ver si nosotros estamos siendo una iglesia como esta iglesia. Dice que ellos fueron los primeros que fueron llamados cristianos. Y creo que la razón por la cual ellos fueron llamados cristianos fue porque sus vidas eran un reflejo claro de lo que el evangelio es, el evangelio de Jesucristo es. La gente podía ver en ellos las mismas enseñanzas que Cristo había enseñado. La gente podía ver en ellos un reflejo fiel de quién es Cristo. Y qué hermoso sería
que como iglesia, esta ciudad, nuestras comunidades, los círculos en los cuales nosotros nos movemos, la gente pueda decir: yo puedo ver en Holman, yo puedo ver en Marta, yo puedo ver en cada una de las personas que son parte de esta iglesia a Cristo. Puedo ver a Cristo porque puedo ver cómo ellos están dispuestos a predicar el mensaje y creen en el poder del mensaje, aún a pesar de la persecución, aún a pesar de lo que pueda llegar a venir a causa de la predicación del mensaje. Pero también puedo ver cómo ellos están dispuestos y quieren vivir en una comunidad de personas imperfectas. Puedo ver cómo ellos se aman los unos a los otros y ellos están dispuestos a dar a conocer el amor de Cristo, y están dispuestos a poner sus preferencias de lado con tal de amarse como Cristo nos ama. Puedo ver en Cristo claramente en ellos por la manera en la cual ellos son generosos, la manera en la cual ellos comparten de lo que tienen. Ellos no esperan tener más para entonces dar más. Ellos dan de lo que tienen. Y ellos son generosos. Son generosos unos con otros. Son generosos en la iglesia, en casa. No están esperando que los sirvan. Ellos siempre están buscando oportunidades de servir. Qué lindo sería escuchar de nosotros, escuchar de nuestra iglesia: ellos son verdaderos cristianos. Porque nuestras vidas son un reflejo claro del Evangelio, y la mano poderosa de Dios está con nosotros. Y somos personas comprometidas con la extensión del reino de Dios. Y entonces vamos a ver un mover de Dios a otro nivel. Pero esto requiere que tú y yo seamos dependientes del Espíritu Santo, del poder del Evangelio en nuestras vidas, y al mismo tiempo estemos dispuestos y comprometidos con la misión de Dios para cada uno de nosotros. Estar dispuestos a llevar el Evangelio, estar dispuestos a ser uno más en la iglesia de Antioquía. No buscando plataformas, no buscando nombres, no buscando cosas que atraigan a las personas. ¿Sabes cuál es el medio para poder atraer más gente? Que tú prediques el Evangelio. No es una campaña de redes sociales, no es una campaña en los medios, no es un espectacular sobre la Palmetto que diga Church Project, ven los domingos. Es personas como tú y como yo que estén dispuestos a compartir el Evangelio con alguien y darle a conocer que Cristo tiene el poder de transformar su vida, así como ha transformado la nuestra. Eso va a crear un movimiento, y un movimiento impresionante, de personas que están dispuestas a ser parte de la extensión del reino de Dios a través de ser parte en la obra que Dios está haciendo en este lugar. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y que podamos reflexionar por unos momentos. Estoy confiando en el poder del mensaje. Estoy dispuesto a sufrir por la predicación del mensaje. O tal vez me estoy aferrando demasiado a mi comodidad. Tengo temor por lo que dirán las demás personas acerca de si yo les hablo de Jesús. Estoy dispuesto a ser parte de una comunidad de personas imperfectas para dar a conocer cómo el poder de Dios puede transformar una comunidad y hacernos parte de una iglesia, de un cuerpo que en unidad muestre el amor de Cristo los unos a los otros. Estoy dispuesto a ser generoso, más allá de las necesidades que yo tenga, porque entiendo la generosidad de Dios para con mi vida. Dios, ayúdanos a ser esa iglesia que tú deseas que seamos. Ayúdanos a soñar con aquellas cosas que tú quieres hacer a través de tu mano poderosa, pero también personas comprometidas con la extensión de tu reino. Ayúdanos, Padre, a creer que tú quieres y puedes hacer cosas más grandes a través de esta tu iglesia. Cuando nosotros estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad y estamos dispuestos a dar esos pasos de fe que nos van a llevar a predicar el Evangelio aún a pesar de la persecución.
gozarnos de aquellas cosas que tú ya estás haciendo en este lugar, creciendo en una comunidad de fe a través de nuestra iglesia, iglesias en casa, grupos de vida, siendo generosos con lo que tú ya nos has dado. Queremos que esta ciudad, que esta comunidad, que nuestros conocidos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo puedan ver a Cristo en nosotros y puedan decir: este es un verdadero cristiano, porque su vida es un reflejo fiel de lo que Cristo es. Ayúdanos, Dios, a vivir en esa fidelidad, en esa obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.